creo que ya tenemos en línea a Mauricio Lorca. Ahí ya te estoy viendo, Mauricio. Muy buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Cómo está Esteban? Bien, muy bien. Encantado, como siempre, de tenerte en el programa, enriqueciendo esta hora de placeres divinos con al menos un rato del programa, con tus experiencias, tus avances, tus conocimientos y compartirlos con los aficionados al mundo del vino. Y ahí ponía al guitarrista flamenco Paco de Lucía, que un poco decía para poner el tema se llama Entre dos aguas, lo que interpretaba Paco en esta grabación. Eh, y bueno, vos has estado en estos últimos años entre dos tierras separadas por un océano, que en España, la España de Paco de Lucía, pero un poquito más al norte, en Galicia, y bueno, como siempre, trabajando y muy bien en nuestro país. Así que con esta relación entre el tema y la presentación, te consulto cómo te ha ido en este nuevo ciclo allá en Galicia, que aquellos que estén interesados en hacer el seguimiento de la hilación de nuestras charlas en el tiempo, hay un archivo que pueden encontrar en mi canal de YouTube con las charlas contigo, y ahí podrán ver en nuestra última charla ya hace unos cuantos meses, vos nos comentabas desde Galicia la realidad y el contexto en que estabas trabajando y cómo eran los avances en tu proyecto allá. Contanos cómo cerró este ciclo allá y cómo estás arrancando en continuado el nuevo ciclo, que es un ciclo sin fin, pero podemos decir que arranca con la vendimia 2023 en nuestro país. Contanos de ambos mundos vitivinícolas. Bueno, como siempre Esteban, bueno, un placer estar con vos, con tu audiencia, la verdad que lo venimos haciendo, como decía vos, hace tiempo. Y bueno, nada, la verdad que mi vida sigue agitada y eso me gusta, es un poco es entretenido estar yendo para un lado, para el otro, aprender, aprender de cultura, de nuevas regiones. Bueno, es que se van concretando las cosas, digamos. En Galicia ya tengo, esta fue mi tercer vendimia, hice la 2020 muy sobre la hora, 21 y 22, ya con más planificación. Los vinos muy bien, te diría que ya tengo todo el producto listo para empezar a vender, vinos con una cierta guarda, que a mí me gusta de alguna manera construir esa base de calidad y de stock que me parecen importantes en esta actividad. Así que bueno, este año empieza el año verdaderamente comercial. Ya tengo pedidos desde allí para Brasil, para Rumania estoy mandando, ya mandé. Ya abrimos distribución a nivel local en España, lo cual es muy importante. Claro. Y como es, bueno, si todo anda bien, creería que Hungría va a empezar. En Suiza ya tengo también un pedidito ahí para armar y mandar. Así que bueno, no, bien, te diría que mejor de lo que esperaba. Y bueno, también nos hemos inscrito en una feria que se hace en Madrid ahora el 11 de mayo, la FENAVIN, que es una feria muy importante desde el punto de vista de los vinos españoles. Viene gente, compradores de todo el mundo, con lo cual pensamos estar allí para empezar a hacernos conocer. Y en marzo tengo que ir a la ProWein en Alemania, que es la feria de negocio, te diría, del vino hoy por excelencia, la más importante. Así que bueno, como ves, Ajá. bastante agitado, pero bien, bien, muy contento, mucho trabajo y la verdad que de alguna manera cumpliendo sueños, ¿no? Claro, claro, Mauricio. Recordanos, aunque sea un par de etiquetas que vos consideres representativas de las que estás, etiquetas de qué uvas, de las que vos estás produciendo allí en Galicia.
Bueno, yo empecé con viñedos bastante viejos. Recuerda que ahí todos los viñedos están a la orilla del río Miño y del río Sil. Están plantados en bancales porque las pendientes son muy grandes, son más del 30%, con lo cual no hay maquinaria que se pueda trabajar. Son todas producciones chicas. Yo creé una marca que se llama Camino Empedrado. La verdad que por ahí por la propiedad pasa una parte del Camino de Compostela y está todo empedrado, ¿viste? Son unos caminos muy tradicionales de ahí de Galicia y bueno, me pareció que era muy representativo del lugar. Así que bueno, bajo el paraguas de Mauricio Lorca como hacedor de vino están estas marcas. La verdad que la variedad es principalmente Mencía, que es una variedad tinta tradicional de la región, que se da tanto en Ribeira Sacra, donde estoy yo en Galicia, se da algo en Valdeorra, que es otra región de Galicia, y después en Castilla y León, ya en la zona del Bierzo. Pero bueno, es una variedad que, o sea, son viñedos que están un poco mezclados a la vieja usanza, digamos, y yo los estoy manteniendo típicos como son. Te diría que es más representativa la orientación del viñedo, las Sí. características propias de ese lugar, que en sí la variedad. O sea, a mí no me interesa tanto hablar de la variedad, sino más bien de qué significa este tipo de viñedo con este tipo de conducción y de la manera que está a la disposición en esos bancales, que lo Sí. hacen diferente, donde tenés una influencia marítima importante entre el océano Atlántico y el mar Cantábrico y el río, ¿viste? Una combinación bastante particular, eh, difícil de lograr en otros lugares porque se genera una cierta amplitud térmica, pero no tan grande porque está el río. La acidez natural es el componente más atractivo que tienen esas uvas. Entonces, bueno, todo el enfoque va por ahí, digamos. Y la marca que más va a representar la región es Camino Empedrado. Bien. Mira, me sonreía cuando te escuchaba porque sabés que uno de mis primos, que tiene una pequeña finca en Sicilia, en la ladera del Etna, eh, Sicilia era en la época del Imperio Romano un poco el granero de Roma, porque así como tiene el volcán baja en suave pendiente y no es que sigue tipo cordillera o serranía. Hay muy pocas ondulaciones y en el centro de la isla es un valle bastante plano. Y en esa planicie, la planicie de Catania, es donde se cultivaba trigo, que era uno de los principales abastecedores de la metrópolis de Roma, y pasaba el camino por el que transportaban ese trigo, el empedrado, y le llamaban Vía Grande. La Vía Grande era ese camino empedrado por donde iban los carretones transportando el trigo para después cruzar el estrecho de Messina y llevarlo más al norte. Y Claro. bueno, eso, el camino empedrado y el cultivo en terrazas de una sola hilera de vides por terraza, bien angostitas, o sea, trabajo manual. Eh, bueno, y volviendo al país que acabas de volver la semana pasada, seguramente has estado monitoreando, haciendo un seguimiento con tu equipo de en qué condiciones se venía evolucionando, con qué te has encontrado de cara a la vendimia 2023 aquí en Argentina. Bueno, la vendimia 2023 en términos de sanidad y calidad viene muy buena. Tuvimos un problema sobre octubre, mediados de octubre, un poquito avanzado, que vinieron algunos fríos medios inesperados y tuvimos algunos episodios de helada que van a afectar la producción global de la Argentina, digamos. Con lo cual Ujú. la cosecha viene corta de producción, y ese va a ser el problema por ahí de que vamos a tener menos rendimiento de lo que debería ser normal, y de alguna manera eso está afectando o un poquito bastante, digamos, el precio de la materia prima. Bueno, van a haber algunas cuestiones, te diría
relativa a la economía que a la calidad. La calidad va a ser muy buena. De hecho, ya estamos cosechando algunas uvas y está entrando todo muy sano, muy, muy bonito. Pero bueno, rendimientos bajos, lo cual, bueno, nos va a impactar a nosotros desde el punto de vista económico. Te diría que fue una cuestión bastante generalizada, entonces en las distintas zonas, en los distintos oasis que tenemos acá en Mendoza, encontramos, si bien algunas realidades un poco distintas, pero la baja de producción está bastante generalizada. Ok. Y se me ocurre una especie de comparativa entre lo que vos ves y experimentás allá en Galicia. Si mal no recuerdo, me habías dicho que se cultiva en secano, o sea, no se riega. ¿Es así o corregime? No, no, tal cual. Ahí es tal cual lo estás diciendo. Hay suficiente agua como para no ser, o sea, de hecho está prohibido regar las viñas ya consolidadas, o sea, se puede hacer una instancia de irrigación mientras las plantas están creciendo, pero después del tercer, cuarto año ya la denominación de origen no te deja utilizar el riego y de Sí. hecho parte de las restricciones que tienen este tipo de denominaciones es un techo de producción, con lo cual no tiene sentido regar porque si regaras producirías más y esa uva no tendría un valor real Claro. y la denominación de origen te multaría, digamos, por decirlo de alguna forma. Con lo cual se trabaja mucho a secano, a diferencia acá en Mendoza, que si no regamos las plantas se secan, se mueren. No viven, claro. Que ese es un problema. Exactamente. Bueno, yo pregunto con insistencia, digamos, estoy haciendo el seguimiento año tras año y vendimia tras vendimia respecto de ese tema crónico que es la escasez de agua y que se va agudizando, ¿no? El problema hídrico en Mendoza. ¿Cómo lo ves que haya influido o no en este año? Mira, digamos, nosotros no nos escapamos a la realidad del país. Vos has visto que hay mucha noticia de que inclusive en la zona núcleo de producción de soja y todo esto también hay problemas de agua. Nosotros también los Sí, tenemos. Lo que pasa que nosotros en realidad hace años que ya venimos invirtiendo en tecnologías alternativas que nos permitan ser mucho más eficientes y aprovechar mucho mejor el recurso. Eso sí lo venimos haciendo. Obviamente siempre falta y siempre hay que hacer más. Hoy te diría que Mendoza, como todo el cordón cordillerano, o sea, desde acá hasta Salta, digamos, estamos todos en la misma situación, con lo cual van a ser muy importantes las inversiones que se hagan de acá para adelante para canalizar mejor el agua y aprovecharla muy, muy bien. Es más, yo me imagino un sistema canalizado desde los Andes, digamos, y presurizado en algún punto para que todos utilicemos el agua de una manera mucho más racional. Hay mucha agua que se infiltra, que se pierde por evapotranspiración, o por evaporación, perdón, y eso de alguna manera va a terminar afectando. También creo que viene un cambio de ciclo, ¿viste? De niña a niño y bueno, tiene que haber una recomposición de los glaciares y de las nieves esta más permanente para que el agua vuelva, pero bueno, está claro que tenemos que ser muy, muy prolijos y seguir avanzando en este camino de invertir cada vez mejor. Nosotros acabamos de certificar sustentabilidad en diciembre y ajá, uno de los desafíos más grandes que tenemos es justamente qué vamos a hacer con el recurso hídrico, porque de hecho las inversiones que vienen a futuro se van a centrar en medir humedad de suelo y evapotranspiración en hoja. Entonces, si nosotros calculamos que tenemos que, no sé, suministrar 8 milímetros de agua de reposición diaria, porque con eso la planta vive según la teoría, bueno, deberíamos ir mucho más fino y entender si en enero tenemos que echar 10,
y en febrero podemos suministrar 5 y en marzo 2, ¿entendés? O sea, tratar de ser mucho más preciso en las mediciones y entender mejor cómo aprovechar el recurso, porque al final va a ser escaso y va a ser complicado. Sí, sí, como vos bien dijiste, hay que esmerarse en precisión y eficiencia en el Y uso del sí, recurso, por definición escaso. y aparte, Esteban, hay una realidad. Hoy existe la tecnología para poder medir todo lo que antes hacíamos a ojo. Pues nosotros veíamos, uy, se está poniendo un poco amarilla la planta, le falta agua. Uy, mira, tiene mucha agua por tal razón. O sea, pero llegábamos al síntoma. Y la realidad es que hoy hay tecnología que te permitiría manejarlo mucho más eficiente y mucho mejor. Y la realidad es que nosotros necesitamos una planta alegre que esté vegetando bien y normal para que madure bien la fruta. Claro. Tanto el exceso de agua como la falta de agua generan problemas. Entonces, al final, tenemos que ser mucho más prolijos y más cuidadosos. Y también esto requiere entrenamiento, capacitación, estar mucho más actualizado, estudiar más. O sea, hay todo un desafío que viene de cara al futuro que está relacionado con todo esto. Claro, claro. En Foster Lorca, ¿hay alguna novedad, algún comentario respecto de algún producto nuevo que estés evaluando? Mirá, el año pasado hicimos una experiencia que nos gustó mucho y que de hecho hasta comercialmente está funcionando muy bien. Lanzamos una línea que se llama Mauricio Lorca Natural, que si bien hay muchos vinos naturales, o por lo menos con ese nombre en la etiqueta o con ese título, nosotros hicimos un trabajo basado en biotecnología y en, ¿cómo se llama? Y estudiamos muy bien cuáles son los componentes que tiene el vino que naturalmente lo autopreservan. Entonces, digamos, basado en la teoría de que el vino es una bebida que se autopreserva por su condición de alcohol, por su condición de acidez, de pH, su acumulación de polifenol y de color, eh, estamos evaluando sí, es biotecnología, porque son levaduras, por ejemplo, que tienen un factor killer. O sea, para el que no habla inglés o no entiende, un factor killer es que tienen la capacidad de matar, eh, digamos, la flora existente por su condición normal, digamos. Entonces, nosotros lo que estamos viendo sembramos esas levaduras en finca, mientras la uva viaja desde la finca hasta la bodega, que más o menos es 1 hora y media, 2 horas de trayecto, la levadura ya va trabajando y tiene la Ujú. particularidad de morirse en un periodo muy corto ellas también. O sea, generan el efecto killer, pero después ellas mismas se mueren. Entonces nos limpian el medio y nosotros ya podemos Sí, trabajar con una levadura mucho más, o sea, que controlamos y que ganamos el medio fácilmente. Y el concepto es llegar a tener vinos sin sulfuroso, o sea, trabajar con cero sulfuroso y de esta manera trabajar con un producto mucho más genuino, más natural y con menos carga de anhídrido. Creo que es un tema que se viene, es una evolución que vamos a tener que trabajar cada vez más las bodegas y nos fue tan bien en la experiencia que, digamos, la línea Ópalo poco a poco la vamos a ir volcando hacia esa filosofía y de alguna manera sí. estamos intentando entender cómo podemos manejar toda la bodega de la misma forma, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque creo que lo que se viene y lo que la gente está buscando es beber mejor, vivir mejor, comer mejor, o sea, todo apunta al cuidado personal y nosotros no nos podemos quedar afuera de esa evolución, digamos. Es maravilloso, qué interesante lo que acabas de explicar. eh, y bueno, una muestra más de alguien como vos que está atento a, como vos bien dijiste, no, no quedarse
en la evolución constante, en la búsqueda de optimizar, en este caso, con con esta siembra de estas levaduras, con esa particularidad que tan bien resumiste y explicaste. Y bueno, Mauricio, el tiempo, como siempre, nos aprieta y tenemos los tiempos de radio que nos ajustan. Así que la suerte es tenerte con, con alguna frecuencia, con alguna periodicidad para seguir aprendiendo. Te agradezco, un respeto enorme por tu trabajo y tu capacidad, y que no es solo lo que yo te esté diciendo de mi parte, sino que muchos colegas tuyos te respetan y te reconocen como un gran tipo, además de un gran profesional, que no es poco, que aquellos que son pares, competidores tuyos, tengan esa imagen tuya, que por supuesto bien ganada. Así que sea hasta nuestra próxima charla, a la brevedad, para seguir aprendiendo con los que saben, como Mauricio Lorca. Un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias, Esteban. Abrazo grande y saludo a la audiencia. Ya seguimos en Ha contacto. sido, Adiós. Chau, chau. gracias, ha sido el enólogo Mauricio Lorca. Como digo siempre, enriqueciendo la tarde en placeres divinos. Vamos rápidamente a